Hola, buenos días. Estamos en la sala 5 del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Estas salas están dedicadas a la pintura italiana y francesa, como por ejemplo este San Sebastián de Guido Reni. Y hemos elegido el San Sebastián porque se celebra cada 20 de enero. Guido Reni es uno de los grandes pintores del siglo XVII en Europa. También trataron este tema de San Sebastián pues aquí en las colecciones del museo. Por ejemplo, tenemos a el San Sebastián del Greco, de Ribera o de Carreño de Miranda. Guido Reni fue un pintor boloñés, estudió en la Academia de Pintura de los Carracci y es uno de los máximos representantes del barroco clasicista. Esa rama del barroco que, como sabéis, seguía más fielmente los preceptos del Concilio de Trento, que marcaban esa claridad en el mensaje. El biógrafo de Guido Reni, el autor de este San Sebastián, también de esta otra imagen, podemos mostrarla, de este apóstol Santiago el Mayor, o de la Cleopatra que hemos mostrado antes, era un hombre que pasó a la historia como un pintor de personalidad difícil. Parece que no se llevaba muy bien con sus compañeros. Y este barroco clasicista se fijaba, como podéis seguro ver a través de este San Sebastián, se fijaba en Rafael, se fijaba en el arte clásico, en Correggio, en esculturas, por ejemplo, como el torso Belvedere del Vaticano, que se había descubierto no hacía demasiados años. Ese torso Belvedere se ha comparado a veces a esta figura de San Sebastián que Guido Reni pintó varias veces. Además, hay varios museos en los que hay versiones de este San Sebastián y se ha comparado el torso Belvedere del Vaticano con él, o a él mejor con el torso Belvedere. El barroco, como sabéis, se caracterizaba por composiciones que sugieren movimiento, composiciones complejas, a veces diagonales, también porque prevalece el color sobre el dibujo. El color siempre da un mayor valor emocional, transmite ese sentimiento del personaje, como es el caso de este San Sebastián. Los contornos suelen estar desdibujados, hay más color que línea, y la luz está dirigida, es una luz intensa, esta luz que no sabemos muy bien de dónde viene, ¿no? Parece que pudiera ser incluso un foco teatral, pero tenemos que pensar que es la luz de la luna. Decía Giovanni Battista Agucci que en un tratado de pintura de 1615 que, no contentos con imitar aquello que ven en un solo sujeto, van recogiendo las bellezas repartidas en muchos, hacen una electio y las juntan todas con fineza de juicio y hacen las cosas no como son, sino como deberían ser, hablando de los pintores de este barroco, de esta rama del barroco más clasicista. ¿Y quién era San Sebastián? Para ponerle un poco en contexto, San Sebastián es un personaje que existió realmente. Era un militar romano que venía de familia de militares y se educó en Milán. De hecho, como militar fue el jefe de la guardia del emperador Diocleciano en el siglo III. Y fue condenado a morir, asaeteado, qué difícil es decir este verbo, asaeteado, por su fe, por defender la fe. Pero sin embargo no murió de esta manera, no murió como lo vemos aquí después de ser asaeteado por los militares del emperador, que aparecen aquí, por cierto. Aparecen, es difícil, ¿no? Por este fondo tan oscuro, otro signo del barroco, ¿no? Y aquí están los militares que acaban de clavarle las flechas. También se ve aquí, un pelín tapada por el marco, la flor de lis, que era la marca de la colección de Isabel de Farnesio, que luego veremos que tendrá algo que ver en esta historia. Bueno, pues San Sebastián, como militar, él no participaba en los ritos paganos, porque los consideraba idolatría. Hasta ese momento, hasta
De hecho, hasta el año 313, hasta el edicto de Milán con el emperador Constantino, el cristianismo estaba prohibido. Por eso Diocleciano era pagano, y cuando supo que San Sebastián era cristiano en secreto, que incluso animaba a los cristianos que habían sido detenidos, capturados, pues le pidió que eligiese entre seguir siendo militar, seguir sirviéndole, o seguir practicando su fe. Él decidió seguir practicando la fe y por eso fue detenido. Bueno, el momento que refleja aquí Guido Reni es el momento en el que le han clavado las flechas los militares, desnudo, atado a un poste. Se le suele representar atado a un árbol. Y él se encomienda a Dios. Por eso esa mirada hacia arriba, en todas las versiones que hizo Guido Reni de este San Sebastián, aparece mirando hacia arriba. La mirada depende de la versión, un poco más lateral, un poco más hacia arriba directamente. Aquí está más lateral. Y no hay ningún signo de miedo en él, ni siquiera de dolor. No hay una gota de sangre por esa flecha que vemos clavada en su torso. Los militares, después de irse, le dieron por muerto, pero no había fallecido. Por eso, bueno, sus amigos, que sabían lo que había pasado, lo rescataron, y al ver que todavía vivía, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana que se llamaba Irene, luego sería Santa Irene. Ella lo escondió, le curó las heridas, y por eso San Sebastián sobrevivió. Existe un San Sebastián, por ejemplo, cuidado por Santa Irene, hecho por Georges de Latour, de esta escena también representada. Pero San Sebastián, en lugar de marcharse de Roma, de practicar la fe en otro sitio, de rendirse, pues lo que hizo fue presentarse ante el emperador, desconcertado completamente, claro, porque pensaba que San Sebastián había muerto, que los soldados habían cumplido la misión de matar a su compañero, y le reprochó la conducta a San Sebastián, le reprochó que persiguiese a los cristianos. Y entonces sí, fue condenado a ser azotado hasta morir. Y entonces sí, los soldados cumplieron la misión y arrojaron su cuerpo a la cloaca. Los cristianos recogieron el cuerpo de San Sebastián y luego sí lo enterraron en la Vía Apia, en una catacumba que lleva su nombre. San Sebastián murió en el año 288. Reni, como decíamos, muestra el inicio del martirio, el momento en el que el santo se encomienda a Dios, con ese contraste de luz entre su figura y ese paisaje del fondo, que es tan difícil de ver. Espero que lo estéis viendo bien. No se sabe quién fue el modelo. Sí se sabe de Guido Reni que a veces era él mismo quien posaba para algunos retratos, incluso retratos femeninos. Hay algunas mujeres en las obras de Reni. No sabemos si es el caso de esta Cleopatra que hemos enseñado al principio, pero podemos volver a enseñar. No sabemos si es el caso de que fuera él, pero sí se sabe que él mismo, como tenía dificultad en el trato con las mujeres, como parece que consta por los escritos, ¿no? por su biógrafo, pues prefería él mismo pintarse como mujer. No sabemos si como hombre también se autorretrataba y pudiera ser el San Sebastián. Reni hace un estudio del cuerpo humano, de esa posición forzada, de ese escorzo en el que está San Sebastián, esa postura, ¿no? Siempre difícil, otra seña del barroco que decíamos. Y es una pintura que fue muy valorada, esta pintura que tenemos en la colección del Museo del Prado durante mucho tiempo, pero decíamos antes que perteneció a la colección de Isabel de Farnesio, y es que parece que en el siglo XVIII, en algún momento se decidió que el San Sebastián, digamos que estaba demasiado desnudo para mostrar un martirio, para ser una pintura de devoción, que es lo que era, porque además se le consideraba a San Sebastián protector de las epidemias,
protector de los enfermos en las epidemias. Entonces se repintó, podría ser que fuese por orden, por petición de Isabel de Farnesio, y se repintó para el oratorio del Palacio de Aranjuez parte de este paño de pureza. Entonces se creyó más tarde por expertos ya de nuestra época que este San Sebastián pudiera tratarse de una copia. Esta parte de arriba del paño, vamos a ver si acercándonos un poco podemos ver, hay blancos diferentes, hay tonos de gris que no son los de la parte de abajo. Esta parte de aquí es la que, bueno, decía en un directo hace unos meses nuestro director adjunto Andrés Úbeda, que estaba pintada de una manera más torpe. Esta parte que cubre la parte baja de la cadera del santo. No sé si se aprecia, sobre todo esta parte gruesa del nudo. Y esta zona sí sería original. De hecho, si buscáis otros San Sebastianes de Guido Reni, en la Dulwich Gallery hay uno, por ejemplo, muy parecido a este, con la misma postura. El paño es mucho más corto. Digamos que deja ver más de la anatomía del santo. La parte baja del paño sí está, pero la parte superior no. Hoy no hay duda de que es un original, aunque tenga ese repinte, quizá pedido por la reina Isabel de Farnesio. Y bueno, es seguro que os suenan las imágenes de San Sebastián, las habréis visto muchísimas veces. Es un santo que ha servido para mostrar la belleza masculina sometida, una imagen de martirio que se ha evocado en muchísimas obras. Es una imagen también en la que se aprecia un homoerotismo y de hecho, bueno, se considera que es un icono gay, un icono LGTB, San Sebastián. Esto ya en nuestra cultura contemporánea. ¿Por qué? Pues quizá porque es un hombre que está resistiendo de manera pacífica, incluso con esa mirada que parece como que está otra cosa, ¿no? Mientras están intentando matarle, están intentando deshacerse de él está resistiendo. Incluso hay quienes han visto un placer en ese San Sebastián. En uno de sus primeros poemas, en 1877, Oscar Wilde, que más tarde, por cierto, iba a usar el nombre, el seudónimo de Sebastián Melmoth, celebró la versión de esta obra que él vio en el Palazzo Rosso de Génova, y lo hizo en un poema que escribió después de visitar la tumba del poeta romántico John Keats, poco después de ver el San Sebastián del Palazzo Rosso. Y permitidme que os lea un fragmentito de lo que escribió Oscar Wilde. Decía: mientras estaba de pie junto a la mezquina tumba de aquel adolescente divino, me lo imaginé como un sacerdote de la belleza inmolado antes de tiempo, y la visión de San Sebastián de Guido apareció ante mis ojos, tal como lo vi en Génova, un adolescente hermoso y moreno, de cabellera espesa y rizosa, de labios rojos, a quien sus enemigos habían atado a un árbol y que, aún traspasado por las flechas, alzaba los ojos llenos de divina expresión apasionada hacia la eterna belleza de los cielos que se abrían. Y el inicio del soneto que luego escribió Oscar Wilde detrás de esta introducción es esta: liberado de la injusticia del mundo y de su pena, descansa al fin bajo azul velo de Dios, arrebatado a la vida mientras la vida y el amor eran nuevos. El más joven de los mártires reposa, bello como Sebastián, y como él, indignamente muerto. Ningún ciprés sombrea sobre su tumba, ningún tejo fúnebre, pero las margaritas de rojos labios, las violetas empapadas de rocío y las soñolientas adormideras apresan la lluvia del atardecer. Bueno,
Tennessee Williams, Yukio Mishima, que incluso el escritor japonés, que incluso se hizo fotografías como San Sebastián, se hicieron eco de esta iconografía. La escritora Susan Sontag dijo: su rostro no registra la agonía física, su belleza y su dolor están eternamente divorciados el uno del otro. Quizá por todo esto, por estos ecos en nuestra cultura actual, San Sebastián sea considerado un icono LGTB. Además de eso, una persona que existió de verdad y que ha sido pintada muchísimas veces en la historia de la pintura, en la historia del arte, como seguro que conocéis.